El ingeniero Miguel Cruz Azofeifa presentará el tema Código Sísmico, pieza fundamental para la seguridad estructural en Costa Rica. Miguel Cruz Azofeifa, ingeniero civil, doctor in Science, presidente de la Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica, ex catedrático de la Universidad de Costa Rica, consultor nacional e internacional, miembro honorario de AGIES, participó en la elaboración del Código Sísmico de Nicaragua, Código Sísmico Hospitalario de El Salvador, Código Sísmico de República Dominicana, Código de Cimentaciones Inicial de Costa Rica y colaboró con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS. Lo recibimos con un aplauso. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un repaso de lo que tiene el código y la filosofía que está intrínseca para el diseño sismoresistente. El objetivo del código es proteger la vida humana y la integridad física de las personas, reducir los daños materiales y pérdidas económicas y minimizar el impacto social y económico ante terremotos de las edificaciones. Bien importante es que es edificaciones. Hay otros códigos para puentes, o habría que hacer otro código para instalaciones sanitarias o para non-building structures, como se llama. Esta comisión permanente funciona desde 1974, ¿verdad? Y somos en este momento 16 personas que lo integramos. La filosofía del código está basada en los principios de la dinámica de estructuras, que simplemente analizamos el sistema de múltiples grados de libertad sometidos a la sacudida sísmica. Usamos la resistencia última, es decir, abandonamos por completo la teoría de esfuerzos de trabajo. ¿Y por qué? Porque vamos a sacar ventaja de la disipación de energía y la energía plástica y estética, que es la que nos permite sobrevivir el sismo, ¿verdad? Por la naturaleza aleatoria y cíclica de las solicitaciones sísmicas, es imperativo que los materiales y sistemas sean de probada resistencia y de demostrada capacidad inelástica de deformación. Bueno, en este momento el código está dividido en tomos, capítulos, secciones, artículos, inciso, porque es el nuevo que está por salir. De hecho, hoy, hace un par de horas, terminamos de enviar la última versión ya revisada por los abogados y corregida por nosotros para que sea vista por la Asamblea de Representantes y ojalá hoy mismo le puedan dar visto bueno. La demanda sísmica para nosotros es la sacudida en el sitio de la obra y la respuesta del suelo donde ésta se encuentre. Es decir, es un sismo fuerte, es aquel que tiene un periodo de retorno de 475 años, es decir, un 10% de probabilidad de excedencia en un periodo de 50 años. Nosotros no diseñamos para una magnitud, necesitamos para una intensidad que tiene una probabilidad de hacerse presente en el sitio de la obra, que en este caso la estamos midiendo con un espectro de aceleraciones. El sismo extremo es aquel que tiene un periodo de retorno de 2.475 años. Seguimos utilizando el concepto de enfoque probabilístico, es decir, no señala. Es decir, tenemos una serie de fuentes, y en cada serie de fuentes tenemos las recurrencias de los sismos de diferente magnitud. Luego tenemos una relación de atenuación hasta el sitio, y en el sitio evaluamos todos los que llegan al sitio, y ahí sacamos posteriormente una probabilidad una aceleración con cierta probabilidad de excedencia en diferentes periodos de retorno. Esta es la nueva reglamentación y zonificación sísmica que se propone para el código. Estamos proponiendo 5 zonas sísmicas ahora. Tal vez lo curioso aquí es que la zona de Guanacaste dejó de ser zona 4 y ahora pasa a ser zona 3 junto con el Valle Central, ¿verdad? Eso puede generar muchísima discusión, estamos claros de eso, ¿verdad? Sobre todo porque ahora hay también más entes nacionales que estudian la amenaza sísmica. Pero bueno, eso es parte de lo que habría que discutir.
Tenemos en cuenta el efecto del suelo, seguimos arrancando con el concepto de suelo rígido o como roca, similar a roca, el suelo medianamente rígido, el suelo S3 y el suelo S4, ¿verdad? El suelo S4 es aquel que puede tener un estrato de arcilla suave en alguna parte de la profundidad del suelo, ¿verdad? De tal manera que me modifique la señal sísmica radicalmente. Y eso lo clasificamos con velocidad sísmica y con la velocidad de onda de corte a 30, la velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros de profundidad. También lo correlacionamos con N y con SPT, pero en realidad la tendencia a futuro es abandonar esto y más bien pasarnos al periodo predominante del suelo por el método de Nakamura, pero todavía estamos en ciernes con eso. Estas son las diferentes recurrencias que tenemos. Ya dejamos de usar el factor de importancia, ahora pasamos a usar un factor de recurrencia que es KR para los diferentes terremotos. Fíjense que para el sismo fuerte de 475 años usamos la recurrencia de 1, pero para el sismo extremo 1.6 y para el sismo severo, que es el de 1200 años, 1.3. Estos son los espectros, igualmente van a venir en el código de esta manera, pero en este caso algo importante, lo estamos dando para el PGA, ¿verdad? Ya abandonamos el concepto de aceleración pico efectiva y estamos trabajando únicamente con PGA. Pero en el código también se utiliza el factor espacial y de probabilidad, que es el punto 8, que se usaba hace muchos años para acomodarnos a los valores de demanda usuales con los que hemos estado trabajando. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el suelo con cimentación, con suelo tipo S3, ¿verdad? En la zona 3 y 475 años de periodo de retorno. Fíjense que nos da una aceleración de 0.41, cuando en el AE actual es 0.36. Eso significa porque falta introducir el factor de corrección de 0.8, ¿verdad? Seguimos con el esquema de la importancia de la edificación, esencial, riesgosa, especial, normal y miscelánea. Esa prácticamente no cambia, es el mismo concepto. Y también estamos trabajando para estructuras tipo marco, tipo dual, tipo muro, tipo voladizo y tipo otros, ¿verdad? Para que lo estamos teniendo en cuenta para la clasificación de las ductilidades y las irregularidades. Entonces, dependiendo de esta tabla, pido disculpas, no se logra ver bien, pero la primera parte son marcos, la otra es dual, la otra es muros, voladizo y otros, y la clasificamos con los diferentes tipos de regularidad. Irregularidad moderado, irregularidad óptima, y si tenemos también la ductilidad moderada y la ductilidad óptima. Perdón, irregularidad grave o irregularidad moderada. Entonces, de acuerdo con eso, le asignamos un nivel de ductilidad para escoger luego el espectro de diseño. Entonces, definitivamente, el concepto de diseño sigue esta secuencia. Primero, ubicamos la zona en que estamos, ¿verdad? Y determinamos la amenaza sísmica para la obra que requerimos. Por ejemplo, una estructura normal, 475 años, nos da el PGA, pero también los espectros nos dan el PSA a 0.2 segundos y el PSA a 1 segundo. Luego sacamos el concepto de suelo para ver en qué espectro nos corresponde. Luego, dependiendo del tipo de obra que tengamos, aplicamos el factor de recurrencia. Luego la clasificamos si es estructura dual, marco, muro, lo que sea, para luego escoger un periodo de retorno, que es un coeficiente sísmico, que es el KR, el término de recurrencia, por el SA entre G. El SA es la aceleración que se lee del espectro, dividido entre SR. Luego hacemos un detallado, ¿verdad? Con los métodos de los materiales que tenemos, concreto, acero, postería, lo que sea, madera, etcétera. Y por último, ahora tenemos una verificación de desempeño que está resumida en el capítulo 207. Aplicamos siempre el concepto de sobreresistencia, que en este momento lo estamos manteniendo en 2. Los métodos de análisis, seguimos con el método estático para estructuras regulares no mayores de 5 pisos y no mayores de 20 metros de altura. Y seguimos usando el concepto de primer modo de oscilación lineal, y con eso pues trabajamos. Este método inclusive se usa para diseño, pero inclusive en la práctica lo usamos para verificaciones del método por el método
modal, que es el que introduce todas las masas, todas las rigideces y el computador nos calcula periodos, formas modales, combinaciones de cargas, etc. Porque ahora la tecnología nos permite hacer esas combinaciones internamente en la programación. Es decir, para cada modo tenemos desplazamientos, tenemos fuerzas, tenemos reacciones, etcétera, y todas se combinan para luego obtener el dato que requerimos. Tenemos en cuenta el efecto de regularidad en plantas, seguimos trabajando con el concepto antiguo de la excentricidad calculada como está actualmente, pero vamos a introducir un método, bueno, y también pretendemos de que los edificios tengan regularidad en ese sentido vertical, que ojalá todos los ejes de centros de masa y todos los ejes y el eje de centros de rigidez se mantengan, sea efectivamente un eje solo, ¿verdad? Porque si los ejes, si las excentricidades en cada piso cambian, no habría manera de definir un eje y no habría manera de regularizar el sistema. Eso es una pretensión que les pedimos siempre a los arquitectos, aunque los métodos analíticos de ahora lo consideran y lo pueden manejar. Esta es otra cosa que hemos introducido, que es una cosa similar a lo que hay la SCE, pero con valores ligeramente diferentes, con 1.25 para determinar si es irregular, y con 1.6 mayor para determinar que es irregularidad grave. Esto lo hemos sacado de algunos estudios que hemos hecho en la Universidad de Costa Rica o que hicimos en su momento en la Universidad de Costa Rica y con algunos alumnos nuestros y ingenieros que lo hemos trabajado a nivel de oficina. Existen también los métodos alternos de análisis, ¿verdad? El método de capacidad espectral, que es el famoso pushover o de empuje progresivo, como se llama, y el método no lineal dinámico de respuesta en el tiempo. Este método es altamente controversial. De hecho, está en el código y ya quedó de esa manera, pero estoy seguro que va a generar muchísima controversia y muchísima discusión. De hecho, veremos si más adelante que uno de los capítulos que se basa básicamente en este tipo de método lo dejamos por fuera para publicación futura. Este es el método de capacidad espectral, donde calculamos la curva de capacidad global de la estructura, donde ponemos el desplazamiento en el techo y la cortante en la base. La tenemos de esta manera y luego la metemos, bueno, también calculamos las mismas espectros de demanda, capacidad, los mismos espectros de aceleración, desplazamiento, pero pseudoaceleración, pseudo-desplazamiento para luego introducir la demanda capacidad en este espectro y determinar el punto de desempeño para verificar cuál es la demanda de utilidad que vamos a tener y efectivamente el desplazamiento en el punto de desempeño. Los métodos no lineales, ¿verdad? Tienen la siguiente orden. Primero hay que cargar la estructura con la carga vertical, ¿verdad? La carga vertical esperada. Luego vamos a usar registros de acelerogramas obtenidos y escalados que representan sacudidas sísmicas probables. Eso para mí es lo más importante, que tienen sacudidas sísmicas probables de acuerdo con la amenaza donde estoy. No necesariamente tienen que ser registros que nos predigan o nos simulen el espectro de diseño que estamos haciendo, porque si vamos a usar un registro que nos prediga el espectro de diseño que estamos haciendo, nos estaríamos autoengañando, ¿verdad? Con la verificación. Hacemos el análisis tridimensional dinámico con los registros. En este caso estamos pidiendo 3 registros diferentes. Hay normas que exigen hasta 11, ¿verdad? Y luego una vez que tenemos esos análisis, sacamos los promedios o los valores máximos y los comparamos con los que nos indica el capítulo 207, que es el que nos admite ahora los objetivos de desempeño. Para obras de importancia especial, los objetivos de desempeño se miden a nivel de elemento: rotación de la cuerda, ductilidad demandada, deformación del concreto, deformación del acero, etc. Pero para las estructuras convencionales, la verificación del desempeño la hacemos únicamente con el chequeo de la deriva. Bueno, pasamos a los materiales y los materiales también están regularizados. Está el concreto reforzado. Fíjense, nuestro código admite ductilidad óptima y ductilidad moderada. Si ustedes se van a la ACI, probablemente la ACI les va a decir no, únicamente ductilidad óptima. Nosotros tenemos este esquema y no hemos podido librarnos de ello. Es algo que traemos de hace mucho tiempo, no lo podemos cambiar y yo creo más bien, porque a nivel internacional se da esta discusión, que los que estamos en lo correcto somos nosotros, ¿verdad? Yo puedo decidir tener
más fuerza, más robustez en mi estructura y le bajo el detalle al refuerzo. Sin embargo, eso es muy criticado en algunos medios, ¿verdad? Y también, esto está reglamentado en el capítulo 1, ¿verdad? En el 301, perdón, donde tenemos ductilidad óptima y ductilidad moderada. Igual lo hacemos con el capítulo de acero. Acero también tenemos las dos opciones. Ustedes lo pueden ver en las tablas que este capítulo tiene, ¿verdad? De utilidad local, moderada, óptima, y se pide para diferentes tipos de materiales, de estructuraciones, y también se le piden algunos detalles especiales a las diferentes secciones que se utilizan en moderada y óptima. La mampostería también se regula. Verificamos básicamente el cortante a nivel elástico. Eso es algo que estamos pretendiendo lograr, que todo lo que sea cortante en mampostería se revise para ductilidad igual a 1. Y la otra cosa es que tenemos solamente ya unos factores de reducción únicos. Ya no hay para mampostería A, B o C. ¿Por qué? Porque en Costa Rica la práctica de la mampostería ya es toda A. Si no es A, no se usa, ¿verdad? Ese paso no lo generamos nosotros, lo generó la práctica por la misma progreso del sistema constructivo. También reglamentamos madera, cimentaciones, estructuras prefabricadas, elementos no estructurales, vivienda, diagnóstico y rehabilitación y edificios altos, ¿verdad? También tenemos el otro tema que es aislamiento de vibraciones. Pero eso, como les voy a comentar ahorita, lo estamos dejando para futura publicación. Vivienda sigue estando igual, un método formal y un método simplificado, ¿verdad? Con bastante más requisitos de qué usar cuando es un método simplificado. No vamos a entrar aquí en detalles de cuándo se debe usar y cuándo no, ¿verdad? Las limitaciones del código. El código sigue siendo un documento que nos va a dar valores probabilísticos, ¿verdad? Si las condiciones del sitio cambian, si tenemos más intensidad, un espectro de aceleraciones mayor o ese tipo de solicitación que no es estrictamente la que viene ahí, podemos esperar un poco más de daño. Las fallas cercanas no están condicionadas, ¿verdad? Y las condiciones excepcionales del suelo no están direccionadas. Tienen que ser analizados multidisciplinariamente, ¿verdad? El código no ofrece una metodología para el análisis de la sacudida vertical. Esta es una de las limitaciones que nos está quedando. Cuando se tienen elementos horizontales en voladizo, se tiene una situación que debe ser enfrentada por el diseñador de acuerdo a su mejor criterio. Muchas de estas cosas quedan así. De hecho, el departamento legal nos ha dicho, no, ustedes no pueden dejar a criterio del profesional. Eso tiene que estar normado, pero a veces hay cosas que es imposible de normar, ¿verdad? Simplemente hay que dejarlas a buen criterio. Yo le decía a los abogados, mire, usted en medicina no puede hacer eso, ¿verdad? A usted no le puede decir a los médicos exactamente qué hacer en cada situación. Muchas situaciones tienen que quedar a criterio del profesional para que tome decisiones, ¿verdad? Se supone que las deformaciones del suelo están controladas, se supone que no hay liquefacción, ni grandes asentamientos, ni desplazamientos de tierra. Si eso se da, es tema del código de taludes y cimentaciones que tiene que verse en conjunto con Las amenazas, estas amenazas y la manera de enfrentarlas deben ser resueltas por el grupo diseñador, que evidentemente tiene que ser multidisciplinario, no puede quedarse únicamente en el ingeniero estructural. La revisión de objetivos de desempeño. Ahora tenemos que revisar las estructuras tipo A, donde tenemos que verificar dos objetivos de desempeño. Para el sismo fuerte, aquel de 475 años, tiene que ser operativo. Y para que sea operativo tiene que ser prácticamente elástico, estar apenas en el rango, en la incursión, en el rango incipientemente. Y para el sismo extremo, aquel de 2475 años, tiene que tener seguridad de vida. Seguridad de vida es que el edificio pueda requerir algunas reparaciones, pero que ojalá pueda seguir dando respuesta. Y todas esas cosas se verifican con los métodos alternos de análisis. Las edificaciones B son ligeramente diferentes, solo que se hacen para sismo severo en vez de sismo extremo. También dos objetivos de desempeño. Las edificaciones C se sigue un solo nivel de desempeño de seguridad de vida solo para sismo severo. Y las edificaciones D, que es las que todos utilizamos constantemente, se pide solo un objetivo de desempeño que es seguridad de vida ante sismo fuerte.
Y el objetivo de desempeño que se verifica aquí es únicamente la deriva de piso. Bueno, aquí están pues la tabla de los objetivos de desempeño que se requieren en cada caso, ¿verdad? Veamos aquí, por ejemplo, la estructura esencial, que para sismo extremo requerimos seguridad de vida y para sismo fuerte que sea operativo. Y en el capítulo 7 damos los parámetros, tal vez debí haberlos puesto por aquí, los parámetros que se requieren para verificar el desempeño en seguridad de vida. Y en estos dos, en especial, normal y miscelánea, esa seguridad de vida se verifica únicamente con, o se puede verificar únicamente con, o se permite más bien, verificar únicamente con la deriva. Si el ingeniero quiere ir más allá, lo puede hacer. Eso queda a criterio de cada quien. Y aquí también los tipos de utilidades que aceptamos en cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, en esencial, vamos a prohibir la irregularidad grave, ¿verdad? La razón de deriva es la razón de deriva especial que está en la nota 2 de la tabla, y admitimos solamente ductilidad local óptima y ductilidad máxima 3. Este tema de la sobreresistencia, el código sigue utilizando un valor de 2, pero estamos claros de que la sobreresistencia puede variar según el tipo de edificación que se tenga. Y con respecto al entrepiso, sigue estando el concepto de la revisión del diafragma para elementos colectores y capacidad de cortante, ¿verdad? Y los edificios los diafragmas deben ser diseñados para resistir la demanda sísmica proveniente de las fuerzas laterales y de torsión en planta incrementados por el factor FI, el factor incremental que sigue siendo el mismo de la vez anterior. Aislamiento sísmico, este es el que tenemos para próxima publicación. ¿Por qué? Porque este tiene tantos pequeños detalles como el tipo de desplazamiento que queremos en el aislador, cuánta deformación vamos a querer, qué tipo de aislador vamos a usar, qué tipo de prueba le vamos a pedir, cuántos registros vamos a utilizar, cuántas direcciones, si incluimos o no incluimos la dirección vertical. Es decir, se ha vuelto terriblemente discutido. Y entonces, para lograr cumplir con el objetivo del código, lo dejamos para próxima publicación. Esperamos que ojalá el año entrante podamos concluirlo, porque él está muy adelantado, ¿verdad? Es que en este tipo de edificación la subestructura es la que absorbe el movimiento prácticamente en la base. Y la energía sísmica se disipa justamente ahí. La superestructura, ¿verdad?, que está ubicada sobre los aisladores y los elementos componentes ionales estarán protegidos por el sistema de aislamiento, y el sistema de aislamiento limita la energía sísmica que se transmite a la estructura. Este tipo de aislamiento es el que se coloca, se coloca este tipo de dispositivo que es el que permite a la estructura mantenerse lo más quieta posible y la parte inferior deformarse. Claro, la gran deformación la sufre este dispositivo, que también tiene que ser probado, ¿verdad? También hemos introducido el concepto del sistema de losa plana, el mixto de losa plana, que teníamos en un suplemento. Ahora este suplemento es parte del código, ¿verdad? Las estructuras de losa plana eran muy populares, con tipo el famoso flat slab, pero aquí el flat slab sigue prohibido. Lo que sí es permitido es usar losa plana, pero con un sistema sismoresistente previamente aprobado, que puede ser marco rígido dúctil, o dual, o muro. Es decir, este caso, por ejemplo, es un sistema de flat slab más marcos. Ese estaría admitido. El otro sería uno de muros más flat slab o losa plana. Y el otro es uno dual, ¿verdad? Y el uso de losas planas, ¿verdad?, tienen también una verificación que hay que hacerle al nivel de cimentación, porque si colocamos todo el sistema de losa plana sobre un sistema de mat foundation, el momento de vuelco puede ser muy grande, más grande que el que obtengamos utilizando sobreresistencia de 2 y de utilidad 3, por ejemplo, porque en realidad la sobreresistencia se utiliza para determinar el refuerzo que le doy a los elementos. Lo mismo la utilidad, pero no quiere decir que esa sea la verdadera fuerza que se va a presentar en el sismo. Entonces, en el sismo hay que estar claro de que el momento de vuelco puede ser mayor que el que estoy utilizando para asignar resistencia a los elementos. Entonces, por eso se dan estas condiciones de que tenemos que usar SR igual 1, μ igual 1 y multiplicar por 0.6 en el caso de elementos de muros de muros, sí, sistema de muros y muros mixtos de losa plana, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir entonces? Que el diseño sismoresistente de edificaciones normales se hace para una amenaza sísmica cuya
sacudida sísmica de la obra tiene un 10% de probabilidad de excedencia. Las obras de importancia especial reducen la probabilidad de excedencia ante la sacudida del sismo. Usamos un sismo mayor. Se brindan diferentes espectros de diseño según la zona sísmica que corresponda y para los diferentes tipos de suelo. Y el comportamiento plástico no lineal de los materiales y de los elementos permite contar con ductilidad, lo que permite reducir las fuerzas de diseño. Eso ya es harto conocido desde hace muchos años y todavía sigue vigente. El control de las deformaciones es fundamental, importancia para controlar la estabilidad y el daño estructural y no estructural. Adicionalmente a esto están las otras verificaciones que se piden para estructuras con 2 niveles de desempeño como las edificaciones esenciales. El diseño hecho con el código puede presentar limitaciones debidas a condiciones geofísicas y geológicas que sean el conocimiento del equipo de diseño. Yo creo que aquí es donde vale el criterio multidisciplinario. Y el diseño sismo resistente se enmarca dentro del enfoque probabilístico de tal manera que los objetivos también son alcanzables en ese orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Miguel Cruz Azofeifa. No sé si alguno quisiera realizar alguna consulta en este momento. Tenemos una consulta por allí. Buenas tardes. Don Miguel, ¿hubo cambios en combinaciones de carga o nuevas combinaciones de carga? Que recuerdo no, ¿verdad? Seguimos usando el factor F1 para la carga viva. Sí hicimos un pequeño cambiecito en la reducción de la carga viva cuando tenemos diferentes áreas. Hay un pequeño cambiecito ahí, pero es mínimo, pero sí nos permite reducir, por ejemplo, la fuerza vertical en las cimentaciones. Muchísimas gracias. ¿Va a venir en conjunto con el código de vientos o se mantienen por separado? Eso es muy importante. El capítulo 204 del código es carga de viento. Y entonces nosotros lo sacamos del código porque al inicio lo íbamos a poner como parte de eso. Eso es algo que vale la pena mencionar. Vea, de 2014 a 2025, la Comisión del Código sacó los lineamientos de puentes, los lineamientos de viento, los comentarios del código y además de eso sacó el suplemento de losas planas. Y eso lo digo un poco en defensa propia, porque hemos oído comentarios en el colegio que dicen, bueno, 12 años, no sé cuántos millones gastados y ya vamos apenas a sacar otro código sísmico 12 años después. Eso a nosotros nos cae terriblemente mal. Nosotros trabajamos a honorem. Y por eso explico qué hemos hecho en ese periodo de 2014 a 2025. ¿Verdad? Ese código viento lo pusimos. Y lo pusimos, todo lo que es cargas de viento, refiéranse a tal cosa. Está en capítulo 204. Entonces, vamos a aprovechar ahora que vamos a pretender mandar el código para que sea decreto, meter de gol el de viento. Última pregunta. El ACI, el nivel de detallado lo dejaron con el 3.18.19, me imagino, no el de este año. No, está hecho con el que estaba a la fecha en que redactamos esto, que fue hace unos 2 o 3 años. Pero se indica que el ingeniero a cargo tiene la potestad de cambiar el detalle según la nueva resolución que haya en las nuevas normativas. No solo ACI, ASC, el TMS o cualquiera que venga de madera también. Muchísimas gracias, don Miguel. Muchas gracias por la consulta. Si alguien más desea realizar alguna pregunta adicional. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias.